Mi nombre es Lorena Paz Cruz y el día de hoy nos corresponde al grupo número 6 debatir sobre el tema del aborto, en el cual nosotros defendemos la postura en contra. Para ello, me toca a mí alegar los argumentos que han sido presentados por la compañera Ivane. El aborto causa la muerte de un ser humano, independientemente de cómo se le produzca. Por lo tanto, este merece la protección jurídico-penal, pues la vida humana es el más alto de todos los bienes jurídicos, que nuestras leyes castigan severamente su destrucción. En su argumento, la compañera menciona que en los países desarrollados no hay índice de violaciones y menciona la India, el cual, según las estadísticas, es un país pobre y nada seguro. Y que eso se puede evidenciar, ya que muchos casos de mujeres jóvenes y niñas son violadas, por lo que ello está planteando una información falsa. Según datos de la CNN, existe un muy grave problema en este país respecto a las violaciones y abusos sexuales contra las mujeres. Cabe mencionar que aunque el aborto sea legal en este país, de acuerdo con el Consorcio Nacional de Consenso de Abortos y Medicamentos en la India, cada año se realiza un promedio de alrededor de 11 millones de abortos y mueren alrededor de 20.000 mujeres debido a complicaciones relacionadas con el aborto. Esto significa que solo por el hecho de que el aborto sea legal no quiere decir que sea algo seguro, que a pesar de ello siempre ocurren muchas muertes. Si alguien dice que legalizando el aborto es algo seguro, evidentemente se ignora que no puede haber ningún aborto seguro. En su argumento, ella dice que las organizaciones abortistas señalan que también se trata de una cuestión de salud pública, sobre todo en regiones con altos índices de pobreza, y que en los países y en nuestro país suele producirse en la clandestinidad y sin garantías, poniendo en riesgo la salud de las mujeres. Sabemos que toda muerte es una tragedia, sin lugar a dudas, pero si se quieren abocar a lo que dice que es una cuestión de salud pública y que necesita nuestro país, esto no tiene ningún color de urgencia, ya que sabemos que no le dan la importancia a las mujeres, porque si eso fuera la verdadera importancia, estuvieran haciendo algo, por ejemplo, por la cantidad de mujeres que han sido asesinadas. ¿Cómo va a ser una política de salud pública donde entran dos personas vivas a una clínica o un centro de salud y uno sale en una bolsa de residuos patológicos? También ella plantea que no se establece cuándo es que realmente se trata de una persona humana y que es falso afirmar que hay derecho a la vida desde la concepción, cuando hay posturas donde los científicos no determinan el momento exacto de dicha concepción y que por ende el embrión no es titular de la vida sino un potencial. Si bien sabemos que la vida se reconoce desde el instante que ha sido concebido, el artículo 1, inciso 2 de nuestra Constitución es muy clara, que se protege la vida desde el instante de la concepción. Cuando se dice concepción es cuando el espermatozoide fecunda un óvulo y empiezan a crear células, que son las que van a formar un nuevo ser. Y que a pesar de que no tengamos un momento exacto en el que se determine, siempre se va a proteger. Y no podemos atentar en contra de ello. El derecho a la vida es un derecho que está respaldado en nuestra Constitución y es el mayormente titulado, ya que es el más importante. Por lo tanto, el nasciturus alcanza protección constitucional y es deber del Estado proteger su vida. Los tratados internacionales pueden decir lo que según es ideal, pero en nuestro país la Constitución está por encima de cualquier tratado. Por lo tanto, si la Constitución dice que se respetará la vida desde el momento de la concepción, se tiene que hacer así. También ella hace mención que los tratados internacionales prevalecen contra las leyes secundarias, pero sigue prevaleciendo la Constitución, en la que claramente dice que se protege la vida desde el instante de la concepción, por lo que su argumento es erróneo. Además, que aunque el bebé no sea deseado, no le quita los derechos. En la sentencia de inconstitucionalidad 22-2011, claramente podemos ver que el artículo 72 del Código Penal fue derogado,
¿Por qué se derogó tácitamente este artículo? Porque contradecía la Constitución, en el sentido de decir que la vida inicia desde el momento de nacer, y el ser humano no está vivo desde el momento que nace, sino desde el momento en que se forma. Y es así como lo mencioné anteriormente, que es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y crea células, y forman así un nuevo ser viviente. Y al estar hablando de un ser viviente, implica que se le dará protección. Ella menciona que los países que apelan a lo de la religión no prosperan. Y no sé qué relación tiene legalizar el aborto con la prosperidad de la sociedad, ya que si se refiere a prosperidad, se referiría que un Estado tenga los mecanismos económicos para poder garantizar una vida digna. Y eso no se da con solo el hecho de legalizar el aborto. Por ejemplo, el caso de Italia, que es un país muy religioso y a la vez próspero, un país muy desarrollado. Entonces, si Italia es un país próspero, rico y religioso, ¿cómo se va a decir que la religión no permite la prosperidad de un país? Debemos saber que el derecho a la vida, sin duda, es el más importante de los derechos, pues es la razón de ser de los demás. De no existir, no tendría ningún sentido garantizar los demás derechos derivados.